Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle a Él que nos dé la sabiduría y abra nuestro entendimiento para poder comprender las grandezas de su ley. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en torno a ti para escudriñar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que sea esa palabra sanando toda herida que haya, Señor, llenando todo vacío, consolando, Señor, a toda persona que hoy necesita ese consuelo tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que Pablo escribe a los Colosenses. Capítulo 2, vamos a leer inicialmente verso 8, verso 9 y verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 8, verso 9 y verso 10. Me voy a permitir leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Encontramos nosotros en las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias, algunos apartes donde hace reconocimientos por las labores, reconocimiento por el trabajo, reconocimiento por la fe. Particularmente en esta carta a los Colosenses, en el capítulo 1, hace un reconocimiento también. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Estaba haciendo el reconocimiento a la iglesia de los Colosenses. Reconocía que habían oído la palabra de verdad. Reconocían del amor que había entre ellos. Y reconocía de que Epafras era un líder allí en esta iglesia. Era como un interlocutor entre la iglesia y Pablo. Él le comentaba todas las situaciones y Pablo escribía las cartas de acuerdo a las necesidades. Pero también encontramos nosotros apartes en las cartas de Pablo, como en esta, donde hace alerta, ¿sí? Una alerta a la iglesia por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba pasando. Y esa alerta es la que encontramos nosotros a partir del verso 8 al verso 10, que ya leímos en esta mañana. Vamos a mirar entonces el verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿A qué estaba alertando a la iglesia? Ojo, pendiente, que nadie los vaya a engañar. ¿Qué es el engaño? El engaño es hacer creer algo que no es verdad, como algo verdadero. Y a eso era lo que los estaba alertando Pablo en su carta. Ojo, pilas, que nadie los vaya a engañar. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, también en ese mismo sentido, alertándonos acerca del engaño. Miremos qué les decía y quién era el que quería engañarlos. Dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3,
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué era lo que estaba manifestando? Que él tenía temor para que fueran engañados así como la serpiente engañó a Eva. ¿Y en qué consistía el engaño? En que ellos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la verdad, que fueran llevados por cualquier doctrina de palabras diferentes a la doctrina, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la fidelidad a Cristo Jesús. Y más adelante encontramos en el mismo capítulo 11 de Segunda de Corintios, el verso 12 dice: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el engañador aquí? Satanás. Satanás quería engañarlos y era el temor de Pablo a la iglesia en Corintios. Y es aquí también a la iglesia de los colosenses que Pablo está enviando una voz de alerta a través de esta carta. Entonces ya sabemos que nadie os engañe, ¿sí? O sea, que nadie los vaya a distraer de la verdad en Cristo Jesús. Que alguien les vaya a hacer creer algo que es falso como verdadero. En eso consistía el engaño. Pero dice el versículo también, mediante qué los estaban engañando. Mediante filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Dejemos hasta ahí. ¿Qué era lo que sucedía en ese momento? En ese momento estaban manifestando que no solo era Cristo, sino que tenían que acudir también a los rudimentos y a filosofías conforme a las tradiciones de los hombres. En el capítulo 2 mismo de Colosenses, en el verso 16, encontramos: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, creo con él, crece con el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta: ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Eso era lo que se estaba dando en ese momento. El no hagas, el no mires, en los días festivos, en la luna, en días, en todo esto. Hermanos, ¿qué estaba en ese momento dándose? Todo lo que tiene que ver con la astrología, con las estrellas, con los astros, con todo eso. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo allí en Colosas? Estaban diciendo: oiga, no es solamente Cristo, está bien que sea Cristo, pero Cristo y añadiduras, Cristo y rudimentos humanos, Cristo y todo precepto de hombre que no estaba conforme a la palabra de nuestro Dios, conforme a la doctrina de Cristo. Y a eso era lo que estaba haciendo Pablo en referencia. Era una regla la que se estaba montando y manteniendo, y era la regla conforme a los rudimentos del mundo. También, ¿qué era lo que estaba de moda en ese momento? El gnosticismo. El gnosticismo se basaba en dos suposiciones. La primera, que el espíritu es bueno y que la carne, el cuerpo, es malo. Esto se desarrolló en esos primeros siglos. Eran creencias orientales e ideas de la filosofía griega que manifestaban
si el espíritu es bueno, pero la carne no lo es, la carne es mala, entonces si Cristo vino en carne, pues, ¿qué esperaban ellos? Que no fuera Dios, que Cristo no fuera Dios. Soterradamente estaban metiendo esas doctrinas que iban contrario a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos aspectos estaba mostrando Pablo en este primer versículo 8, que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y según los rudimentos del mundo. ¿A qué estaba yendo esas falsas filosofías? Estaban atacando la suficiencia total y la supremacía única de nuestro Señor Jesucristo. Estaban diciendo Cristo, pero Cristo solo no, y algo más, ¿sí? Tenemos que ir a los astros, tenemos que ir a las estrellas, tenemos que ir a las costumbres, tenemos que ir a la cultura, tenemos que ir a todo esto, ¿sí? Recuerdan que en domingos pasados hablamos del Concilio de Trento. ¿Qué dispuso ese concilio? Que no era la Biblia sola, sino era la Biblia y ¿qué? Y las tradiciones humanas que habían venido de generación en generación. Mis amados hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, encontramos nosotros la manifestación de Jesús frente a esas tradiciones. Y le preguntan los fariseos y los escribas al Señor Jesús: oiga, ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús les responde: hipócritas, hipócritas. Estaban reclamando la tradición. Y el Señor les dice de una vez: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Contrario a lo que estamos viendo allí en los Colosenses. Eso era lo que querían ellos poner de moda, los mandamientos de hombres. Y el Señor les dice: hipócritas. Y verso 8 del capítulo 7 de Marcos dice: porque dejando el mandato de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Todo lo que tiene que ver, mis amados hermanos, amigos, con tradiciones, con mandatos de hombre, quieren es hacer a un lado la verdad. La verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Hacer a un lado el mandamiento de Dios. Y esto es lo que estaba precisamente sucediendo allí en la iglesia de Colosenses. Encontramos en ese versículo una regla, la regla humana, ¿cierto? Conforme a los rudimentos del mundo. Pero Pablo devela también una regla superior, nuestra regla, la verdadera regla que debemos mantener nosotros. Y él dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa es nuestra regla, según Cristo, según Cristo. Esa es nuestra regla suprema. Significa que lo que sea diferente, que nos distancie a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, es engaño. Es engaño, y no debemos nosotros dejarnos engañar. Pablo marca en forma distintiva la regla que saca a la luz el engaño. Y es esa regla, y no según Cristo. Esa debe ser nuestra regla por la cual nosotros vivimos, nos mantenemos, y es la regla de según Cristo. Todo lo que se parezca a esa regla no es verdad. Es lo que es según nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 el Señor habló acerca de los falsos profetas. De los falsos profetas, de todo lo que se veía venir en los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos. Algunos que quieren a la luz, al abrigo de la palabra de Dios,
crear otras doctrinas paralelas a la palabra de Dios. Debemos de decirles hipócritas, como el Señor Jesús les dijo a ellos, porque invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones del hombre que traen destrucción a la vida de la persona y lo aleja de la verdad. Pero esto vamos a traerlo a nuestra vida, esta regla de no según Cristo. Y podríamos decir que si mi vida no está sujeta a Cristo, hay obra de engaño por la sutileza del enemigo. Si mi hogar no está sujeto a Cristo, mis amados hermanos, hay obra de engaño con la sutileza del enemigo. Si mi trabajo, mis negocios no están sujetos a Cristo, hay obra de engaño con la sutileza del enemigo, con la sutileza de Satanás. Hermano, todo lo de nosotros debe estar conforme a según Cristo. Conforme según Cristo. Mi forma de hablar, mi forma de comportarme, el amor hacia los demás, el hablar la palabra del Señor, que de nuestros labios salga única y exclusivamente lo que tiene que ver con según nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, hay engaño. Entonces, ¿qué se había planteado ahí, mis amados hermanos? En la iglesia de los Colosenses, en Colosas, en lo que ellos estaban viviendo en su momento, que no era Cristo solo, sino, bueno, está bien, Cristo, pero con aderezos, ¿sí? No, eso no es. Y lo otro es que si el cuerpo era malo, la materia era mala, entonces Jesús no pudo haber sido el Hijo de Dios. Qué alerta tan grande, qué daño tan grande, porque estaba atentando directamente con los principios de nuestra fe cristiana, y es que Jesús es Dios y es nuestro Señor y es nuestro Salvador, y por encima de Él no hay nada en que nosotros podamos querer ver y querer estar, mis amados hermanos. Pero vamos al verso 9. Nuevamente de los Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estaba con estas palabras atacando lo que estaba queriéndose poner como verdadero a través del engaño en la iglesia de los Colosenses. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo directamente? Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Qué hermoso es que el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir esta carta, y vamos a volvernos al capítulo 1, del verso 15 en adelante, y es la forma en que Pablo estaba atacando esas falsas doctrinas erróneas, cargadas de pecado, de satanismo, que estaba queriendo engañar a la gente. Y es así que a partir del verso 15 del capítulo 1 encontramos nosotros a Pablo manifestando claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 15, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué estaba queriendo decir? Cristo es la imagen invisible, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo, Él es Dios, y Él es eterno, siempre ha existido y siempre seguirá existiendo, y Él es el único y Él es supremo. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso Pablo, antes de llegar a esa alerta, les está manifestando: mire, este es Cristo, Él es la imagen visible del Dios invisible, Él es el primogénito, Él no ha sido creado, Él siempre ha existido y seguirá existiendo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él siempre ha existido y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y algo muy hermoso, mis amados hermanos, y es que Él nos reconcilió con el Padre a través de la cruz del Calvario. Nos dio vida y nos dio salvación. Los argumentos que estaba poniendo Pablo a la iglesia para que tuvieran la claridad de que esos otros argumentos que se estaban levantando, doctrinas erróneas, falsas, de engaño, no tenían ningún fundamento. El único fundamento y argumento es que Cristo siempre ha existido, que es el Señor y señores de nuestras vidas, que en Él habita, como dice, toda la plenitud. Él es plenamente nuestro Dios. Pero no solamente, démonos cuenta que a través de la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta de que ese ha sido el ataque soterrado de Satanás, disfrazándolo de ingenuidad, pero con un daño muy grande. Y es lo que nosotros debemos, así como Pablo en su momento lo hizo, así en este momento. ¿Saben por qué? Porque en este momento también se están levantando toda esa clase de doctrinas donde le dan varios vías al hombre, como un menú para que puedan solucionar sus situaciones, manifestando no solamente Cristo, ayúdate con otras cosas, dejando de lado al único, al verdadero, al que nos dio la vida eterna, a nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos, si nosotros vamos y leemos esa carta a los Hebreos, también encontramos esa intención de hacer ver quién es Jesús. Encontramos que en los primeros versículos, Dios hablando en otros tiempos, ¿cierto? Lo hacía a través de los profetas, pero en este tiempo habla a través de su Hijo Jesucristo, colocándolo como principal, ¿sí? Va manifestando a través de que lee uno la carta, Jesús mayor que los ángeles, Jesús autor de una verdadera salvación, Jesús superior a Moisés y Jesús el gran y sumo sacerdote por toda la eternidad. ¿Por qué se escriben esto en estas cartas? Por todo el ataque soterrado que se ha hecho desde la historia de la humanidad que se conoce hasta nuestros tiempos, y seguramente así será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan en el capítulo 1 también nos da a conocer, Juan en el capítulo 1 nos da a conocer todas estas características especiales y propias de Jesús, nuestro Dios también. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre ha existido. Cuando las cosas iniciaron, cuando hizo la creación, ya estaba Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Démonos cuenta que coincide con lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de los Colosenses. Son los argumentos bíblicos que desvirtúan toda acechanza del enemigo para decir que en Jesús no es plenamente suficiente, que Jesús no es Dios. Mis amados hermanos, esas son las obras del enemigo, pero esta es la palabra de Dios en la cual nos basamos nosotros para poder tener la plena claridad y la seguridad de quién es nuestro Dios. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. En Él encontramos la luz, en Él encontramos la vida. Él es plenamente Dios. Entonces encontramos nosotros todos los argumentos para refutar y para destruir todas esas doctrinas que se estaban dando allí en el tiempo del primer siglo en la iglesia de los colosenses. Y son los mismos argumentos con que hoy podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que nuestro Señor Jesucristo es la vida, que nuestro Señor Jesucristo es la luz, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Él lo tenemos absolutamente todo. Entonces vamos a volver a Colosenses capítulo 2 y vamos a mirar el tercer versículo. Ya vimos el versículo 8, ¿sí? Que es la alerta del engaño a través de las filosofías, los rudimentos del mundo, y esas dos reglas, una que impone el mundo, que es conforme a los rudimentos del mundo, y la otra es que es según Cristo. Esa es nuestra regla, según Cristo. De ahí derivaron el cuestionamiento acerca de que Jesús y algún aderezo, como lo ha dicho la iglesia tradicional, o que Jesús no es el Hijo de Dios porque vino en carne y la carne, como es mala según los gnósticos, entonces no pudo ser. Ya en el verso 9 queda desvirtuado todo esto, ¿cierto? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Estando aquí en esta tierra, era Dios. Cuando estuvo aquí, antes de subir a la cruz del Calvario, también era Dios. Y ahora vemos la consecuencia de todo esto, de bendición que viene para nuestras vidas. El haber reconocido que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, parte de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Hijo de Dios. Viene bendición para nosotros. Y es el verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la consecuencia. La expresión griega para completo es pleró, que significa ser llenado, estar completado, ser llenado, estar completado, estar perfecto. Y es lo que quiere decir, vosotros estáis completos en Él. Lo tenemos absolutamente todo, no necesitamos cosa diferente, algo aparte, algo complementario para poder tener la plenitud aquí en esta vida y en la vida eterna. Necesitamos única y exclusivamente a nuestro Dios, porque en Él lo tenemos todo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo correspondiente, todo lo que pertenece a la vida, dice que nos ha sido entregada, nos han sido dadas, mis amados hermanos. Lo tenemos todo. Saltemos de gozo, saltemos de alegría, porque en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido entregadas por su divino poder. Entonces, ahora viene aquí una reflexión. Y es, primero, tenemos la plena seguridad de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén, porque lo hemos visto a través de los argumentos, lo hemos sentido.
Y Él fue el que fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Nos redimió, nos justificó ante el Padre y nos dio eterna salvación. Es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Si lo tienes claro en esta mañana, no dudes, no permitas que a través del engaño, de sutilezas, formas de engañar al enemigo, nos distraiga de la verdad, que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y sabiendo que Cristo es la verdad, entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué buscas? ¿Buscas quizás la bendición? Quizás tú puedes estar diciendo en esta mañana: tengo mucha necesidad y no tengo la bendición. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos la bendición. ¿Qué nos falta? Acercarnos a Cristo, acercarnos a su palabra, honrarlo como verdaderamente debemos honrarlo por lo que es Él, por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Quieres ser bendecido? Acércate a Cristo. Ya hubo una bendición para ti. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gloria a Dios, bendito nuestro Señor. Quizás hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos llevan a alejarnos de la presencia de nuestro Dios. ¿Será que sí lo hay? Tal vez llevamos muchos pecados en nuestro corazón. Todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si te acercas a Cristo, si reconoces a Cristo como tu verdadero Señor y Salvador, que fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, y le sigues, te haces discípulo de Cristo, estás con Cristo. Y dice: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Él lo tenemos absolutamente todo. El amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre a través de su Hijo. Y si de pronto tú en esta mañana dices: pero es que estoy buscando ese amor, ya Cristo lo demostró en la cruz del Calvario por ti. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros siendo pecadores. Él nos amó a nosotros siendo enfermos de la lepra del pecado, y nos amó y te ama a ti en la circunstancia en que hoy puedas estar viviendo y estar pasando. Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso hoy podemos decir: en Cristo lo tenemos todo. El salmista Asaf, en el Salmo 73, quizás tú te sientes hoy en una tribulación muy grande. Mire lo que dijo el salmista Asaf, que era uno de los cantores, de los que alababan en los tiempos del rey David. Verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué hermosa expresión, tan linda, y que esa expresión salga de nuestro corazón al poderle: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Él sabía y conocía el verdadero valor de ser hijo de Dios. Fuera de ti nada tengo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quizás estás pasando esos momentos de dificultad y hoy el Señor te está diciendo: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso significa que en Dios lo tenemos absolutamente todo. Y ya para terminar esta última parte de que en Dios lo tenemos todo, voy a ir al libro de Job. Todos conocemos la historia de Job. Como en un momento, ¿sí? Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió el respeto de su esposa y perdió su salud. Estaba muy mal estaba. En el capítulo 19 del libro de Job, verso 14 en adelante, nos ilustra más o menos la situación por la cual estaba pasando. Y dice: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Ni siquiera los criados lo atendían. Forastero fui yo a sus ojos, a los moradores de su casa, siendo él el señor de su casa. Llamé a mi siervo y no respondió, ni aun los criados le atendían. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Recordamos que ella le dijo, cuando lo vio ya en esa situación: maldice a tu Dios y muérete. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Se acabó la amistad. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, su enfermedad. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Pero viene el verso 25, que es algo especial. Es algo hermoso. Es algo que debemos grabar en nuestro corazón y poder decir que nuestro Dios lo es absolutamente todo. Dice en medio de su adversidad, Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén, gloria a Dios. Es mío. Yo sé que ese conocimiento pleno, esa comunión, esa relación íntima con Dios estaba en él. Y por más de que estaba pasando todo esto, que sus hijos, que su familia, que sus siervos, que sus amigos habían volteado la espalda y lo estaban señalando a él como un hombre que seguramente hubiera cometido un pecado muy grande para estar en esa situación. Y él lo único que dice es: yo sé que mi Redentor vive. Si estás pasando por situación de adversidad, si estás pasando por problemas grandes, aférrate y di: yo sé que mi Redentor vive y no me dejará postrado, no me dejará aquí como he estado. Y recordemos en qué termina la historia. Fue bendecido, fue multiplicado en días, en su familia, en sus posesiones, absolutamente en todo. ¿Y esto qué significa? Que mi Dios es suficiente
absolutamente para toda nuestra necesidad, para nuestra vida. En Él lo tenemos absolutamente todo. Podemos proclamar en esta mañana y levantar nuestras manos y dar gracias a Dios y decir: no importa lo que suceda a mi alrededor, no importa que lo que me suceda a mí, yo sé que mi Redentor vive, y eso significa el todo para nosotros. No nos dejemos engañar. Es tiempo de engaño. Es tiempo en que el enemigo, de una manera soterrada, está haciendo daño a las familias, a los hogares, a las personas, trayendo, así como lo hizo en esas iglesias del primer siglo, trayendo el desconcierto, trayendo la doctrina errada, trayendo la regla conforme a los rudimentos y a los mandamientos de hombre. Hoy también el hombre quiere imponer sus propios mandamientos, aún en contra de la vida, aún en contra de los niños que van a nacer, aún en contra de la familia. Pero hoy podemos decir: en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque yo sé que tú nos has hablado a través de tu preciosa palabra. Yo sé, Señor, que tú has puesto esta alerta de lo que sucedía en ese tiempo del primer siglo y en lo que sucede en nuestro tiempo, Señor amado. Padre, que no permitas que nosotros, Señor, posemos nuestros ojos ante lo que no es verdadero, pero que lo creamos como algo verdadero, Señor. Así, con esa sutileza en que la serpiente en el huerto del Edén engañó a Eva, Señor, así en este tiempo también está trayendo engaño de una u otra forma, Señor, porque no ha parado de desprestigiar la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, hoy bendecimos tu nombre, hoy te damos gracias, Señor, porque eres grande, maravilloso y misericordioso, Señor. Y hoy reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero y único Salvador. En ti, Señor, lo tenemos absolutamente todo. El Hijo de Dios, de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que tengan un feliz domingo. Les amamos en el amor del Señor y sabemos que todo este tiempo de dificultad pasará y un día nos volveremos a ver y nos volveremos a abrazar. Dios les bendiga.